una incorporación fragmentaria. Y esa debilidad en la competitividad yo creo que marca un poco la inestabilidad y la fragilidad que tiene nuestra primera transición a la democracia, que comienza con la ejecución de la ley Sáenz-Peña a partir de las elecciones legislativas del 12, nos lleva a la elección presidencial del 16, con la elección de Hipólito Yrigoyen, el 22 con Alvear, el 28 con Yrigoyen, y lamentablemente esa transición se frustra con el golpe de Estado de 1930, ¿no? Es decir, la debilidad competitiva de la política argentina, la debilidad de la alternancia que tiene la política en la Argentina, yo creo que, acentuando tal vez la búsqueda de causas, una de las causas posibles fue en el ejercicio del régimen del roquismo, del orden conservador. Somete a las provincias de esto, y en realidad lo que esta historiografía muestra es que esa imagen no es correcta, que hay un proceso de construcción del Estado-Nación que viene de la periferia hacia el centro. Aristóbulo del Valle lo decía no exactamente en ese sentido, pero la frase es muy acertada: pensar la construcción de la nación desde las provincias al centro, y el roquismo es una experiencia de permanente negociación entre el centro y la periferia, centro que por otra parte ya no es más Buenos Aires, ahora es el Estado-Nación. Lo que el roquismo yo creo que hace es abre ahora un esquema tripartito entre Buenos Aires como la provincia fuerte, las provincias del interior y el Estado-Nación, que después del 80 ha probado ser capaz de derrotar a esa provincia más fuerte y convertirse en la tercera pata de ese trípode alrededor del cual va a girar toda la política del Estado-Nación, ¿no? Entonces, ese proceso de construcción del Estado-Nacional es ahora tripartito. Son los gobernadores de la provincia, es Buenos Aires como la provincia fuerte, y es el Estado-Nacional que poco a poco se va construyendo y de roca en adelante afianza su autoridad a través de varias medidas que conocemos: la unificación monetaria, la eliminación de las milicias provinciales, el mismo juego de centralización política que Roca va logrando hacer, pero transforma la imagen de dónde está el origen de la nación argentina, ¿no? Ahora, eso abre una pregunta, para volver a la toma de Yudo, que lleva a otra preocupación que vos has seguido pensando y escribiendo a lo largo del tiempo, que es la suerte del federalismo argentino. Porque efectivamente este es un régimen federal más centralizado. Uno podría decir, esto estaba ya en la receta original de Alberdi, ¿no? Alberdi escribe mucho sobre por qué se justifica pensar un federalismo argentino distinto al federalismo norteamericano, por antecedentes históricos, por necesidades de la coyuntura particular argentina. Ahí sale un régimen federalismo más centralizador. El roquismo interpreta eso, de cierto modo, como vos dijiste bien, y tal vez acentúa aún más algunos de esos rasgos centralizadores. Y a comienzos del 20, esto es un tema de discusión de ese reformismo, ¿no? El libro de Matienzo, del que hablamos hace un rato, el libro de Rodolfo Rivarola, ponen en discusión el fracaso del federalismo en la Argentina. Y ahora sí, si nos mudamos a hoy y pensamos hoy la suerte del federalismo, ahí tenemos una serie de problemas grandes, ¿no? Desde el funcionamiento del sistema político hasta el federalismo fiscal, sobre el cual vos también has escrito. Entonces me parece que este proceso histórico de construcción de un Estado nacional que va de la periferia al centro, que a su vez experimenta este proceso de centralización que el roquismo acentúa en aras de la construcción de autoridad y de estabilidad política y de orden, si te parece que deja en el largo plazo algunos de los legados que hoy tiene que enfrentar el federalismo argentino, a los cuales se han ido sumando otros problemas, por ejemplo el del federalismo fiscal. Pero quería ver si podías decir algo sobre esa manera en la que esa experiencia histórica del roquismo y de la construcción de un orden federal peculiar o particular se proyecta sobre la suerte del federalismo argentino hoy. A ver qué les parece. En las dos presidencias de Roca, el federalismo argentino crece mucho, por la sencilla razón de que las inversiones de infraestructura fundamentalmente iban a las provincias. Y esas inversiones de infraestructura llevaron a las provincias, los tucumanos fueron artífices al respecto, a elaborar políticas proteccionistas. Es la historia de la industria del azúcar, en cierta medida, ¿no? Pero a los mendocinos tampoco les fueron en saga con el vino. Entonces, aquí tenemos un primer punto interesante.
ese federalismo de Roca, punto paradójico, tan centralizador desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, le da muchísimo vuelo a las provincias. Muchísimo vuelo a las provincias, porque realmente las provincias, antes de la gran expansión del 80, vivían como comarcas aisladas. El federalismo de la época de Mitre, el federalismo de la época de Urquiza, el federalismo de la época de Sarmiento, incluida la época de Avellaneda, era un federalismo de distancias, de grandes distancias, que es el gran problema de Argentina y, dicho sea de paso, el gran problema de la herencia española para las repúblicas hispanoamericanas, ¿no? La distancia, la obsesión de Sarmiento, la obsesión de Sarmiento. El roquismo, o el periodo del orden conservador, en el fondo achica al país, fíjense la paradoja. Porque como contó Carlos Ibarguren, no era lo mismo venir de Salta en carreta hasta alcanzar precariamente un tren en Rosario que llegar de Salta en ferrocarril a Buenos Aires. Por otro lado, sin embargo, yo creo que comienza a unificarse durante el periodo roquista el país desde el punto de vista fiscal. Y creo que esa es una de las consecuencias importantes de la crisis del 90, ¿verdad? Donde efectivamente los elementos, los recursos de centralización fiscal cada día se hacen más fuertes. Pero ese detalle me parece importante, ¿no? El crecimiento espontáneo del federalismo, merced al desarrollo espontáneo también de la economía. Lo cual no quita un problema de centralización mucho mayor, ¿no? Porque aquí viene una paradoja, una segunda paradoja, y con esto termino, muy grande, ¿no? Efectivamente, tiene toda la razón Eduardo al señalar que el poder de Buenos Aires, después de 1880, disminuye. Y disminuye, además, por el peso que tenía Buenos Aires en el colegio electoral, y que deja de tenerlo porque los electores, parte de los electores van a pasar a la capital federal. Pero no disminuye el peso económico de Buenos Aires. No disminuye el peso económico de Buenos Aires, y eso evidentemente en el futuro va a crear problemas muy importantes para la Argentina. Si cometiera un segundo pecado de anacronismo y comparara con la situación actual, yo diría que en aquel periodo, desde el punto de vista fiscal, el federalismo era muchísimo más descentralizado que ahora. Porque de algún modo las provincias contaban con recursos propios para su propio financiamiento de su gobierno, de las fuerzas del orden, etcétera, etcétera, y por otro lado había una distribución más clara de los impuestos que correspondían, de acuerdo con la Constitución, al Estado Nacional y a las provincias. Hoy esa distribución no existe más. De modo tal que aquí vemos las relaciones que hay entre centralización política y centralización económica, que también van a tener consecuencias para la posteridad y para nosotros mismos, ¿no? Bueno, para terminar quería agregar